El doblaje de Tomo-chan is a Girl se estrenó hace poco en Crunchyroll y es probablemente de los pocos juegos de doblaje interesantes de la plataforma en estas próximas semanas, más aún tomando en cuenta que ahora van a estrenar el doblaje de One Piece, pues tienen un buen relleno para bastante rato, ya que en lugar de liberarlos todos de golpe como en la versión en inglés, aquí en Latinoamérica nos toca por tandas. Pero bueno, eso es tema para otro día. Vayamos con las generalidades del doblaje. Este se hizo en México, en el estudio conocido como Candiani. Entre las voces principales podemos escuchar a Tomo Aizawa ser interpretada por Marisol Lobo. Ella también nació la voz de Kuko en Nyaruko-san. Buenos días. Este tipo de ahí, Junichiro Kubota, siempre ha sido mi vecino, así que nos conocemos desde pequeños. Fuimos a escuelas totalmente diferentes en la primaria, pero en la secundaria ¡podríamos regresar juntos! Por cierto, soy muy buena en karate. Oye, Misuzu, ¿por qué no me dijiste que saliste con Jun en la secundaria? Junichiro Kubota es interpretado por Fabián Retis, quien también nació la voz de Tetsu en Summertime Render o La Isla de las Sombras. No me contendré, acabaré contigo. ¿Qué? Es que realmente yo no quiero hacerle daño, ¿me entiendes? Pero es que es Tomo. Si nos peleamos por alguna razón, ella siempre me ataca, en serio, ¿no? Sí, por supuesto que lo es. La verdad, yo quisiera ser más como Tomo. Pero ahora... ¿Es en serio? Y Misuzu Gundo es interpretada por Stephanie Filigrana. Ella también nació la voz de Nino Nakano en Las Quintillizas. Te lo diré solamente porque los conozco a los dos desde pequeña. Tú sola te buscaste ese trato. ¿Y acaso ya lo olvidaste? En la guardería, cuando quería jugar a la casita o a las muñecas, siempre me dijiste que no querías. Pero preferirías comer con él, ¿no es así? ¿Qué? No, nada de peros. Ahora sí, vayamos de lleno con el doblaje. Creo que no tengo mucho que decir con respecto a este, pero esto no es algo precisamente malo. Si pudiera compararlo con algo que ya vi o contrastarlo con alguna experiencia, sería con Romantic Killer, donde desde el primer momento se entiende el tono de la serie y más que nada se entiende al personaje principal, en este caso Tomo. Esta en su momento fue una serie popular que no recibió doblaje en simultáneo y extrañó a varios, pero pues supongo que resulta difícil saber qué va a ser realmente popular y qué no como para darle tratamiento al español. Y creo que a raíz de eso era muy probable que pasaran dos cosas. Lo primero es que se estuviera muy arraigada la versión japonesa, pero que sobre todo cada quien pudiera tener una voz ya asignada en su cabeza al personaje o a los personajes principales. Pero la verdad es que creo que aunque con todo eso pudiera ya ocurrir, el doblaje no decepciona en ningún sentido. Así como Romantic Killer lo llegué a escribir en su momento como una bocanada de aire fresco, en este caso es lo mismo. Digo, tampoco es como que tuviera la vara tan alta. El último doblaje que vi de Crunchyroll o intenté ver fue el de Masamune-kun. E incluso iba a salir video del mismo, pero no me gustó al punto de que dejé el video de lado. Como sea, siguiendo con la serie La Pelirroja, algo que suele pasar es que antes de ver un doblaje o un capítulo completo de este, normalmente suelo encontrarme con algunos clips en Twitter y pues los termino viendo para darme una idea de lo que puedo o no esperar. No precisamente para predisponerme, sino para darme una idea de cómo se hizo el tratamiento. Y es que en este caso me pasó algo curioso, casi todos o todos los clips que me llegué a topar eran de Tomo gritando, lo que hizo que en mi cabeza se creara la idea de que el personaje iba a sonar así casi todo el tiempo, y en general cuando el personaje grita es como si sonara un tanto ahogado, pero pues no suena así todo el tiempo. Creo que lo que ocurre es que en la versión original no habla con el tono de mona china genérica, en su lugar esta sí habla un tanto más grave de lo habitual. Además de que tiende a terminar las frases de una forma muy cortante, esto porque normalmente los japoneses suelen alargar la pronunciación de la última letra o de la última sílaba. Y diría que en general el tono es perfecto, ya que me di una vuelta por el doblaje en inglés y la voz de Tomo está muy abajo todo el tiempo, de hecho llega a sonar un tanto forzada. En este caso no, por mucho como comentaba al principio lo que más me gustó es que desde el momento uno se entiende que Tomo es alguien volátil, sí, puede hablar grave, también puede hablar un tanto más tierno, pero sobre todo grita mucho. Y por eso lo comparaba al principio con Romantic Killer o La Asesina del Romance. Ahí igual desde el comienzo no había intenciones de rebajar al personaje y sobre todo los gritos, y estos cambios de un momento a otro le hacían justicia al dibujo, siendo al menos para mí el punto más importante en ese sentido. Este tratamiento no me dio la sensación de que con el pasar de los capítulos los personajes cobren forma, aquí ya la tienen desde el primer capítulo y aplica tanto para Tomo como para Misisu e incluso para Carol, siendo quizás este último personaje el que más distinto puede llegar a sonar. Probablemente ya varios lo sepan, pero en la versión original Carol es interpretada por Salia Maki, eso es de destacar porque la actriz la interpreta tanto en su versión japonesa como en su versión en inglés, y en las dos interpretaciones imprime un sello particular, y es que Carol suena muy ingenua o tonta por llamarla de alguna manera.
Esto se traslada en que alargue la pronunciación de algunas sílabas o letras y casi siempre mantenga el mismo tono agudo. Llega a cambiar muy poco, aunque en general tiene una forma un tanto lenta de hablar, supongo que en referencia a su velocidad para poder procesar la información. Si ya viste la versión original y saltas hacia la versión en español, este es el cambio que más vas a notar. Carol no suena como alguien tan tonta, si bien mantiene un tono agudo, no utiliza en la mayoría de sus apariciones este recurso de hablar lento o alargar algunas pronunciaciones. Aunque eso no quiere decir que este recurso no se utilice, creo que donde más se llega a notar es cuando se le hace la cara en formato chibi, pero también hay uno que otro momento en particular donde sí suena un tanto más parecida a su contraparte japonesa. Por ejemplo, cuando el protagonista pasa por ella a su salón y esta dice: "No me llamo Rubia, me llamo Carol". Rubia, tenemos que empezar. No me llamo Rubia. Me llamo Carol. Eso da igual, ya ven. Y también en la escena de cuando Misuzu está enojada y Tomo le está enseñando a distinguir ciertos rasgos para identificar el humor de Misuzu. Hay otras cosas del personaje que me llamaron la atención. Lo primero es que a pesar de que se te deje en claro que es británica desde su primera aparición, ella no utiliza en realidad ninguna palabra en inglés, contrastando con que su madre sí tiene el acento estereotípico de alguien de habla inglesa intentando hablar español. ¿Me podrían decir qué estar haciendo afuera de mi casa? ¿Acaso ser delincuente? No hay duda alguna. Está más que claro que son familia. ¿Acaso ustedes eran amigas de Carol? Y en general tampoco es como que Carol tenga algún tipo de acento en latino, lo cual me parece bastante normal. Otro punto adicional es que en este doblaje no hay ningún meme o referencia, y ya para este punto son cosas que agradezco bastante, e incluso hay cosas que no se cambian que sí se cambian de otros doblajes, como ciertos nombres. Aquí incluso el nombre del juego que se compra Jun se queda igual en todas las versiones, Winners Eleven, supongo que en parodia Winning Eleven. Algo que también me terminó de agradar bastante es que se respeten detalles como que los personajes hablen de una forma en particular cuando están comiendo o tienen algo en la boca en una situación en particular. Por mucho, lo que más me terminó de agradar fueron los gritos desgarradores de Tomo desde el capítulo 1. Hubo algo que me llamó la atención. Cuando vi la serie en el idioma original, se supone que Tomo utiliza unas expresiones un tanto anticuadas por momentos, pero no recuerdo específicamente cuándo las utiliza, pero me preguntaba cómo le iban a hacer, y es que hay algunas ocasiones en ese sentido que se pudieron haber solucionado un tanto mejor. Quizás la que más noté y me llamó la atención tiene que ver con una del capítulo 1. Y es que cuando está en el salón de clases y tiene este conflicto de que Jun no la ve como una chica y todo lo demás, Misuzu le aconseja que sea un tanto más educada y en general que cambie su tono. En la versión original, eso se ve reflejado en que alargue algunas pronunciaciones. Y al parecer utiliza expresiones de alguien no tan joven. Sin embargo, en latino me pareció curioso que se optó por que hablara todavía más rasposo, lo cual al menos para mí no tenía mucho sentido, si lo que se supone que intenta hacer es sonar más femenina, no más como un chico. Y es que esto probablemente se haya hecho para que el diálogo de Jun de "suenas como viejo" tuviera sentido. Y empiezas por cambiar tu forma de hablar. Pero no puedo cambiar mi vocabulario así como así. ¿No crees que al menos podrías suavizar un poco tu tono? Sé educada y menos brusca. ¿Irás a la cafetería? ¿Qué vas a comprar? ¿Me hablas a mí? Pues no sé. Habrá que ver qué hay. ¿Y por qué estás hablando así? Pareces un viejo. ¿Un viejo? ¡Un viejo! Dándole una vuelta al doblaje en inglés, aquí se solucionó de una forma un tanto más óptima, ya que ahí Tomo sí suena como alguien más educada. Esto porque utiliza palabras como podría y gracias por preguntar ante Jun, y tiene un tanto más de sentido que le diga que suene como viejo, por cómo se expresa en lugar de por su tono de voz. Anyway, the first thing I'd address is your speech. Yeah, like how? I can't start talking all girly overnight. Then maybe you should start by softening your tone a bit. Less blunt, more polite. You're buying lunch, right? So what are you gonna get? Me? Heavens! Couldn't say. But thank you for asking. You sound like an old man. Why are you talking that way? No, he didn't. He did not just call me an old man! No es nada que arruine la experiencia o algo así, pero me pareció un tanto curioso. Este año creo que no he visto tantos doblajes, pero por mucho el de esta serie debería ser uno de los obligados, dejando de lado si ya viste o no la versión original. Es uno que sin duda merece una pasada, y como lo decía en el video de Romantic Killer, este tratamiento termina por ser un respiro de aire fresco en cuanto a calidad y ciertos vicios de los doblajes de anime. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.